En esta tercera ruta urbana, cuarta de la temporada, nos hemos propuesto una armonía de sensaciones asiáticas a orillas del Mediterráneo. Asiáticas de la mano de Hyundai y del cocinero Steven Anderson en su Making Café. Bueno, básicamente este es el nuevo i30 de Hyundai, modelo año 2015. Hemos, remozado, rejuvenecido lo que es la parrilla delantera con un aspecto más agresivo. En los interiores hemos mejorado materiales de tapicería y guarnecidos, y a nivel técnico pues ya se van equipando con la tecnología Blue Drive, que al final es un paquete ecológico de Hyundai donde se mejoran las emisiones. Hacemos el viaje hasta el mercado de Colón a los mandos del nuevo Hyundai i30. Los toques mediterráneos corren a cargo de la firma Vegamar, con su blanco Sauvignon Blanc y Moscatel y su nuevo tinto de Garnacha, así como de la Clochina valenciana. Muchas gracias. Leche de coco. Cuando lo calientas, se separa un poco la grasa y lo usamos para freír una pasta de curry verde casero. Eso es el gran secreto del Making Café, esta pasta. Esto hirviendo fuerte, con gotas dentro, ponemos el calor al máximo. Pues para este plato tan Valencia-Bangkok hemos elegido Vegamar Blanco, que es un coupage de Sauvignon Blanc al que le queríamos dar un toque más mediterráneo, y le hemos añadido un 30% de Moscatel de Alejandría, buscando ese aroma en nariz para maridar con un plato tan aromático como este, que tiene un aroma increíble, y aprovechar la fuerza que tiene en boca la Sauvignon Blanc, y nos ayuda a limpiar un poco la leche de coco, que es un producto un poco más graso, y esa acidez nos va a suavizar mucho la salsa. Vamos, creo que hace una buena armonía con este plato. Qué ganas de probar. Todas las manos dentro. Las manos dentro. Eso. La verdura está constantemente moviendo, si no se va a quemar, ¿no? Y la verdura, que tengo una selección de verduras valencianas aquí. Ya está. Vegamar selección Garnacha. La Garnacha es una variedad muy aromática que nos va a ir muy bien con esta gama de aromas, con los especiados, con la salsa de pimienta. Es una variedad que mantiene mucha intensidad de nariz, mucha fruta, y en boca nos aporta mucha sedosidad, mucha amplitud también, y esos taninos nos van a ayudar a hacer un poquito más ligero todavía el plato, y pienso que va a armonizar muy bien. Así ha sido esta fusión extrema. Productos valencianos tratados con una cultura culinaria asiática, a lomos de un pura sangre coreano.